Desde décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema de una sensibilidad y de una importancia vital en la historia cubana. Y me refiero al colapso del comunismo cubano, al colapso de ese país que no tiene posibilidades o parece no tener posibilidades de levantar cabeza por ninguno de sus ángulos productivos y civiles y legales. Y para hablar de este tema, de que colapsa el comunismo en Cuba, hemos invitado a un viejo amigo, el doctor Pedro Roy, además director del Centro de Estudios Estratégicos Cubanos. Y bienvenido, Pedro, ¿cómo tú estás? Gracias, Alberto. Viendo el colapso, como mencionas, de la economía cubana, que es sistémico, es como un tejido de muchas empresas, un tejido que se pudre. Cuba no es capaz en este momento de generar riquezas, de generar dinero, divisas. Cuba se ha quedado en bancarrota. No hay recursos. Ellos han tratado de esconder o ganar tiempo tirando por la ventana, defenestrando a Alejandro Gil, el ministro de Economía. Que se fue una noticia hace unos días. Exactamente. ¿Y por qué? Porque Alejandro Gil se atrevió a decir la verdad, decir en noviembre, esto está muy, muy malo, pero los meses próximos van a ser peores. Y la reacción del régimen, la hemos visto hace unos días, lo tiraron por la ventana, lo defenestraron, pensando que dar esa noticia era muy desatinada, cuando es la realidad, es verdad. Y en Cuba, como ustedes saben, está prohibido decir la verdad. Claro, decir la verdad es un pecado. Pero es curioso porque el presidente de la Asamblea Nacional dijo algo parecido a principios de año, que no había forma de resolver los apagones. Esteban Lazo, no había forma de resolver los apagones, no había dinero y no le pasó nada. Claro, Esteban Lazo es de los históricos, ¿no? No, exacto. Además lo dijo de una manera típica de él. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No hay dinero ni para comprar frijoles. Esta es una cita exacta. Sí. Cuando Gil está diciendo los meses que vienen son peores, Esteban Lazo está diciendo aquí no hay nada, no hay dinero ni para comprar frijoles. Y no hay una descripción más exacta hecha por nadie que la que ha dicho Esteban Lazo. No hay dinero. Cuba está en bancarrota. Claro. Y lo ves por la necesidad, por ejemplo, en los alimentos. Cuba no puede alimentar a su pueblo. Cuba produce el 20% de lo que come el pueblo. Tiene que gastar, comprar el 80% del consumo de la canasta de la familia cubana. Y no hay dinero. Y no hay dinero. O sea, estamos hablando que en este momento se calcula que más del 70% del pueblo cubano puede hacer una comida al día. No hay alimentos porque no hay dinero para comprar alimentos. El barco más importante que llega a Cuba, hay un barco que llega de Vietnam semanalmente cargado de frijoles. Ese barco es hoy el barco más importante que llega a Cuba, porque trae comida. En este momento, como decía Lazo, no hay dinero
ni para comprar frijoles. O sea, y tienes un aspecto. O sea, que se ha reducido inclusive la compra a Estados Unidos de pollo. Exacto. No hay dinero. Y Cuba no tiene crédito porque Cuba no paga las deudas. Claro. Se calcula, y esto lo dijo recientemente fue un funcionario, Rodríguez, que fue ministro de Economía hace unas semanas, dijo, la deuda internacional de Cuba pasa de los 32.000 millones. O sea, señores, estamos hablando de cifras enormes. Sí. Cuba habla del embargo, pero pudiera comprar en muchísimos otros mercados, donde compraba anteriormente. Claro. Pero ahora no tiene crédito. Por eso trata de que le levanten el embargo para tener acceso a la banca fresca norteamericana y pedir prestado. No va a pasar. Y eso los tiene a ellos en un callejón sin salida. Vamos ahora a mencionar el transporte. Y voy a poner el ejemplo de la ciudad de La Habana. La Habana necesita más o menos 900 ómnibus para dar el servicio a la capital. Sí. En este momento tienen acceso a poder transitar menos de 450 ómnibus. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Y esto se traduce a nivel nacional. En Cuba, el cubano es como si fuera una huelga general no planeada, que es diaria, porque la mitad de los cubanos no tienen acceso al transporte. Y eso afecta el trabajo, afecta todo. Claro. Los hospitales, la gente no llega al trabajo. Imagínate, y algunos tratan de ir en bicicleta o de ir caminando, llueve, trueno, relampaguee, pero fíjate, no hay comida, no hay transporte y después vienen los apagones. Sí, eso fue a lo que se refirió Lazo en la Asamblea Nacional. Estamos hablando diariamente a nivel nacional de 7 a 10 horas diarias de apagones en toda la isla. No son los mismos momentos, van moviendo. Sí, los reparten. Pero promedian de 7 horas a 10 horas todos los días. No hay comida, no hay transporte, no hay electricidad y el trabajo sigue cayendo. Se afecta, claro. Porque tienes el otro problema, Alberto, de el turismo. Parece que el turismo es otro fracaso rotundo. Estrepitoso. Han invertido en muchos hoteles. La gente dice, ¿por qué invierten en hoteles? Y eso lo podemos hablar después. Pero Santo Domingo tuvo este año, llegó a la cifra de 10 millones de turistas. Cuba, 2 millones. ¿Por qué? La gente se pregunta, ¿por qué? Hoteles, buenos hoteles, las playas de Cuba, a nosotros no hay quien nos quite de la cabeza que son las más bellas del mundo. Claro. Sin embargo, van 2 millones y a Santo Domingo van 10 millones. Y hay quien piensa que tiene que ver con que es un pueblo triste, que es un pueblo sin fe, sin ánimo. No tiene transporte, no tiene comida. Los que llegan a estos trabajos traen esa carga de desesperanza. Y esa Cuba no es receptora, una buena receptora para los turistas. 2 millones a Cuba, 10 millones a Santo Domingo. No, además, Santo Domingo es un país libre, abierto. Cuba es todo lo contrario, un país, como dices tú, triste, sufrido, cerrado, con miles de presos y miles de quejas. Además, una ola migratoria huyendo de eso que es imparable. Fíjate, y ahí tienes
cuando hablamos de la desesperanza, estamos hablando más, ya están en el 500.000 de cubanos, en su mayoría jóvenes, que en 1 año y medio han escapado de ese desastre. Y te indica el otro elemento que hay es que en Cuba se ha perdido la fe en ese régimen. La fragilidad del régimen nunca ha tenido la dimensión que tiene en este momento. En este momento actual. Es un régimen que no tiene solidez en sus promesas. Nadie cree en las promesas del régimen. Podrán votar a un grupo de ministros, poner a otros, pero no hay salida. Claro, porque además el que tendrían que votar sería el sistema. El sistema es el que no sirve. Acabas de tocar el punto neurálgico. Claro. El sistema comunista es un fracaso y no se atreven a ir a esa dimensión. Y mientras sigan abrazados al comunismo, Cuba seguirá siendo lo que es hoy, uno de los países más pobres del mundo. Amigos de Cuba y su historia, estamos a la mitad del programa para los que han sintonizado tarde y estamos en un tema neurálgico de una importancia vital para la historia de Cuba. Estamos hablando con el doctor Pedro Roida, además director del Centro Cubano de Estudios Estratégicos, sobre el colapso del comunismo en Cuba. Colapsar implica el derrumbe. Cuando un edificio colapsa, se derrumba. Y eso es lo que estamos viendo en Cuba. Y el invitado, que conocemos desde hace muchos años, buen amigo, por supuesto es un historiador muy estudioso. Y ahí te dejo la palabra, Pedro, porque nos quedamos en el colapso, el derrumbe del sistema. Y cuando decíamos que es un desastre sistémico, porque hemos planteado todos estos elementos que hemos planteado, se juntan para hacer muy difícil, porque no es que haya colapsado el transporte. Sí, uno u otro. O han colapsado todos al mismo tiempo y Cuba no tiene dinero. Hay desesperación en ese régimen. Decía Marrero, el primer ministro, recientemente, en los momentos en que hablan de que eliminan a Gil, el ministro de Economía, él dice, estamos ya viendo la luz. Cuando él dice eso, tenemos que asumir que han estado sin ver la luz. Y yo entiendo que la luz no se ve. Cuba está en bancarrota. Y hay un elemento que es importante señalar que viene a sumarse a este desastre económico, que tiene que ver con la inflación. Has tocado un punto posiblemente el más importante. En este momento ha creado condiciones en que no se habían dado anteriormente nunca. El gobierno ha perdido el control del precio del cambio de dólar o euro por pesos cubanos. Por muchos años el cambio era por 24 pesos cubanos compraban $1. Sí, eso duró algunos años. Muchos años. En este momento que estamos haciendo el programa, la inflación ha llevado al peso para comprar $1. El cubano necesita 300 pesos cubanos. De 24 a 1 a 300 pesos cubanos a $1. En otras palabras, el peso cubano vale menos que un mamoncillo. No vale nada. No vale nada. Y la historia te dice, este impacto ha puesto fin
ha sido el precipitante de muchos regímenes que han ido de cabeza. Claro. Porque ahora, ¿cómo se controla esta inflación galopante? Porque en Venezuela está 800-1. O sea, esto puede aumentar. ¿Qué hace el cubano con el peso que tiene guardado debajo de la almohada? No tiene que comprar. Súmale a todo lo otro que hemos hablado el hecho de que ahora el peso cubano no les vale nada. Y con otro elemento, que es la fe. Y estamos entrando en una cuestión subjetiva, que es la credibilidad de los nuevos dirigentes, porque estos no son los dirigentes históricos. Los cubanos los están viendo recientemente, 2 años, 3 años, y se están oyendo, porque estos son los herederos del desastre comunista. Es como si tú le dijeras a tus hijos, mío, lo siento mucho. Hay que pasar hambre. Y te dejo una deuda gigantesca que es tuya. O sea, la herencia es una herencia de fracasos. Porque en el fondo, el comunismo, la revolución comunista ha fracasado y siguen aferrados al comunismo. Pedro, se nos quedó un renglón que además es súper gráfico y es la producción azucarera. O sea, Cuba era la azucarera del mundo, el país que marcó la producción azucarera, producía más azúcar que todo el mundo, que Rusia, y en fin. Y en este momento tiene que comprar azúcar. Y en este momento... Que no tiene dinero para comprarla. O sea, vamos a estar claros. Digo yo, tienen que comprarnos. En Cuba no hay azúcar. O sea, en Cuba no hay nada. El nivel del fracaso de la revolución y se siente cuando 500.000 de jóvenes, en su mayoría cubanos, se van de ese manicomio. Sí. Escapan porque no hay esperanza, no hay fe. Los que están, y se ve también, esto refuerza la idea de la reacción de los turistas. Claro. Ellos regresan y en sus países comentan la tristeza que se vive en Cuba. Sí. Cuba es un país triste donde lo que prevalece es la desesperanza. No hay fe en el futuro, pero además, más grave aún, Alberto, ellos no saben cómo resolverlo, porque la única salida es muy profunda, no. Romper con el comunismo, y ellos no están dispuestos a hacerlo. Y mientras sigan abrazados al sistema comunista, fíjate que lo han puesto en la Constitución, y es tal nivel de arrogancia y además de estupidez, que la Constitución dice que el comunismo no se puede modificar. En la Constitución. Sí. O sea, ¿a qué nivel han llegado de abrazarse al desastre? Que es una parte, creo que es la ley 224, porque yo tuve que ir a buscarla donde lo decía. No es reversible el desastre. El comunismo es irreversible. O sea, Cuba, de acuerdo con esta ley constitucional, Cuba está condenada a vivir en la más absoluta y total miseria. Que por cierto, históricamente, que es interesante que tú menciones eso. Esa irreversibilidad del desastre surge en respuesta al proyecto de Osvaldo Payá, al proyecto Varela, sí. que plantea una consulta popular, y es donde Fidel inventa la que no, esto es irreversible, esto comunismo como sea. Tienes toda la razón, y eso nos recuerda además de que Payá pagó con su vida, su coraje, su valor, su entereza, cuando hizo esos planteamientos, que fue muy valiente, y a Payá
lo asesinaron como parte de lo que es un procedimiento constante de este régimen, que además de haber arruinado a Cuba, es un régimen criminal. ¿Verdad que estamos hablando de lo peor que le ha pasado a Cuba y a ese pueblo en toda su historia? Es la llegada al poder de Fidel Castro y el comunismo. Pedro, y con tu experiencia como historiador, ¿no? Porque vimos la caída de Rumanía, hemos visto la caída del muro de Berlín. O sea, por supuesto, los historiadores no inventan ni elucubran. Y no te estoy pidiendo una elucubración mágica. Pero obviamente, ¿qué se puede esperar de este colapso? Porque el edificio se derrumba. Y después que se derrumba... El edificio se está derrumbando. Sí. Se está derrumbando físicamente en este momento. En Cuba no hay nada, ni tienen salida. No existe. No tienen crédito, no hay nada. Porque es demasiado grande el desastre. Pero aquí lo que se va a poner a prueba es el aguante de ese pueblo en este desastre. ¿Qué tiempo es capaz de aguantar el desastre sin enfrentar esta situación? ¿Qué tiempo? Esa es la gran interrogante. Sí, por ahí venía mi pregunta. Puede ser un año o nunca. El pueblo cubano tiene en sus manos la solución. Y la solución exige coraje, patriotismo, entrega a los cambios. Si no están dispuestos a pagar el precio, seguirán siendo muy pobres y vivir en la desesperanza. No, el ejemplo de Alemania es clásico. O sea, el pueblo decidió un día que se derrumbaba el muro y derrumbaron el muro. Lo piquetearon y lo derrumbaron. Yo creo que es posible. O sea, cuando hablo en estas cosas, siento es posible que ese pueblo que no tiene fe en estos dirigentes, que no tiene salida y solución, encuentre el camino, que es un camino difícil. Sí. Pedirlo desde Miami no es fácil, pero en fin de cuentas, ellos son los que lo están viviendo y ellos son los que tienen la solución, porque la solución no nos podemos equivocar. Nosotros podemos hacer lo que hacemos, hablar, conversar, explicar esta situación. Compartir. Pero al final, la carga es del pueblo cubano. La solución está en manos del pueblo cubano. Pero qué bueno que lo diga un hombre que además, como tú, que eres un profesional de la historia, que tienes muchos libros publicados del tema. Es importante porque además Cuba, y tú lo insinuaste, no es fácil. O sea, el régimen no es fácil porque el régimen encarcela, mata, como mató a Payá, tortura. Bien, no le importa que sean menores, mujeres embarazadas. Perdóname, mira, de eso que tú mencionas, yo no sé qué tiempo nos queda, pero quisiera mencionar esto. Ellos retrataron, tomaron fotos de todos los manifestantes. Estamos hablando de miles de cubanos que salieron a las calles. En julio 11. Y les tomó un número de meses, pero los tocaban a las puertas, le enseñaban la foto y le decían, no te quiero volver a ver en una cosa de este tipo. Y venían las amenazas a la familia, a la hija, a lo que fuera. No, el régimen a la medicina que le daban a la madre enferma, porque utilizan todo. Y le están diciendo a ese pueblo, nosotros lo entendemos todo. El problema que tienen es que esos miembros de las Fuerzas Armadas están ya sufriendo este desastre. Ya en las cabezas de ellos está anidando la necesidad del cambio. Estoy hablando... Tú has tocado un punto neurálgico. De militares. Claro.
de los rangos bajos que sí están muy cerca de la tragedia que vive el pueblo, que son sus primos, sus novias, sus hermanos, y eso sí está penetrando en las entrañas de ese régimen. O sea que la estructura social y política del régimen en estos momentos también tiene un resquebrajamiento que puede producir un colapso en esa... Pero es que tiene que ser porque el desastre del colapso económico es tan enorme que sí afecta a los estamentos, tropas, sargentos, tenientes, capitanes, yo diría que incluso llega a coroneles, pero las estructuras está tan podrido que está penetrando en todos los niveles. Es como una metástasis cancerosa. Sí, y el tiempo nos dirá cuán grave ha sido lo que tú acabas de mencionar, esta metástasis. Amigos de Cuba y su historia, hemos tenido un programa de excepción con el doctor Pedro Roy, historiador, un hombre que conoce perfectamente y maneja con profesionalidad la historia, y lo decimos con mucho dolor. Lamentablemente Cuba colapsa, Cuba comunista se derrumba y el que sufre es el pueblo. Así que le damos las gracias al doctor Pedro Roy por su presencia en Cuba y su historia y nos despedimos hasta el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, Alberto. Son 3 décadas de destierro y desunión.